Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a hablar el día de hoy. Bueno, continuamos con la etapa de investigación, con la fase, y hablaremos el día de hoy de un tema que quedó pendiente nuestra clase anterior. Vamos a hablar de las medidas para garantizar la reparación del daño. Recuerden ustedes, vimos que hay medidas de protección, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, Ya no. Ok. Y vimos que estas tienen como finalidad salvaguardar la integridad, la seguridad de la víctima. Esa es la finalidad de las medidas de protección. Incluso les mandé un ejemplo donde se está impugnando la imposición de unas medidas de protección. ¿La vieron? Mediante un amparo indirecto. ¿Sí lo leyeron o no? sí, doctor. Ok, ahorita platicamos de ello. ¿Por qué? Porque yo quiero que vean ustedes que en todo el procedimiento penal va a imperar, bueno, y en todo acto de autoridad propiamente, impera la obligación de fundar y motivar. ¿Qué quiere decir esto? Que está prohibida la arbitrariedad. El Ministerio Público no va a poder emitir ninguna determinación de manera arbitraria. Siempre tiene que existir la necesidad de lo mismo y estar fundado y motivado. Si no, no vamos a poder emitirlo y, o mejor dicho, no se va a sostener esto ante un control judicial. Entonces, veamos algunos aspectos. Ya más adelante vamos a estudiar cómo impugnar o cómo controlar al Ministerio Público. Pero ahorita de momento, piensen ustedes que tiene que hacerse de de este modo. Entonces tenemos un primer lugar que son las medidas de protección. Después vamos a tener un segundo acto o, o especie de actos que son las, las medidas para asegurar o garantizar la reparación del daño. Entonces, aquí tenemos que estudiarlas. Bueno, primero vamos a ver qué es y posteriormente cuáles son los requisitos para imponerla y cómo está reglamentado. Entonces, pasemos lo siguiente. ¿Qué va a ser esta medida? Su nombre nos da una idea. Primero que nada, estas medidas tienen como finalidad, otra vez, de manera cautelar, establecer actos que limiten la disposición de la propiedad, en este caso, del sujeto investigado. ¿Para qué? Para que en un momento se pueda garantizar la reparación del daño a la víctima. ¿Recuerdan ustedes este artículo 2 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala como uno de los objetivos del procedimiento la reparación del daño? ¿Recuerdan? ¿Ok? Entonces, el legislador va a establecer esta, esta circunstancia. ¿En qué sentido? Pues primero que nada, vamos a ver que puede emitir los siguientes actos. En primer lugar,
Díganme, por favor, si se comparte mi pantalla. Vamos a ver que son dos las medidas que se van a emitir para asegurar nuestra reparación del daño. ¿Sí se comparte mi pantalla? Sí. Ok, mire. Veamos esto, ejemplifiquémoslo así. Tenemos que el Ministerio Público, recuerden ustedes, estamos en fase de investigación inicial, Ministerio Público en su carácter de autoridad. Entonces puede emitir medidas para garantizar la reparación del daño. Estas medidas van a ser de dos tipos. En primer lugar, tenemos las medidas de el embargo de bienes. Vamos a tener un embargo de bienes. Y en segundo lugar, vamos a tener la posibilidad de inmovilizar cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. Muy bien, estas son las dos medidas para garantizar la reparación del daño. Veámoslo del siguiente modo. Van a ser providencias precautorias. Entendamos que una providencia precautoria, al igual que la protección de la víctima, son aquellas que emite el Ministerio Público ante un riesgo fundado. Es decir, siempre va a estar presente la necesidad de la medida. Este es un principio fundamental. Si no hay necesidad de la medida, pues ¿para qué la dictamos? ¿Están de acuerdo? No se sabía su nombre. Entonces, va a tener que estar fundada y motivada y ya después se va a emitir. Recuerden ustedes, aquí hay una afectación a los bienes patrimoniales del investigado. Pensémoslo así, el embargo de bienes denme un segundo, por favor. Cuando hablamos de embargo de los bienes como medida para asegurar la reparación del daño, pensemos que pueden existir embargo respecto de bienes muebles y respecto de bienes inmuebles. Y les suplico que tomen en cuenta lo siguiente. No confundan el embargo de bienes inmuebles
con el aseguramiento de bienes. Vamos a ver más adelante que el Ministerio Público puede asegurar bienes, principalmente inmuebles, perdón. También puede asegurar derechos. Por ejemplo, se pueden asegurar los registros o los folios registrales de una casa para que no la vendan en lo que se hace la investigación. Pero vamos a ver qué es distinto el aseguramiento del embargo. El embargo vamos a entenderlo como una limitación respecto de la propiedad estamos, es una limitación temporal que no afecta tu propiedad, es decir, no pierdes. Va a ser una limitación en el dominio respecto de tu patrimonio, ¿queda claro? Y posteriormente será un juez quien ratifique el embargo y en su momento lo haga definitivo. ¿Queda claro? Y cuando el embargo se vuelve definitivo y posteriormente acontece un remate y adjudicación de los bienes, es para garantizar la reparación del daño. Aquí siguen las reglas del embargo en materia civil. ¿Sí queda claro esto? Se va a realizar un embargo. Hay productos que son inembargables. Van a seguir las reglas del proceso civil. Muy bien. Y a su vez tenemos la inmovilización de cuentas y valores en el sistema financiero. Esta normalmente se utiliza en personas morales. Ordena el Ministerio Público embargarle las cuentas, mejor dicho, la inmovilización, perdón, no es un embargo, aquí es una inmovilización. ¿Qué quiere decir? El dinero se queda en el sistema financiero, pero no lo puede utilizar nadie. Tenemos entonces estos dos formas de aseguramiento. Ahora entendamos cuál es su procedimiento. Insisto, ¿cuál es el objeto de esta medida? Y no podemos perderlo de vista. Es garantizar la reparación del daño. Pueden ser solicitadas por la víctima. Insisto, tendrá que señalar la necesidad de las mismas. O el Ministerio Público las puede ordenar de oficio, sin necesidad que se lo pida nadie. Ahora bien, esta petición, vean ustedes, a diferencia de algunas medidas de protección que ya estudiamos, aquí vamos a ver que el legislador va a señalar que se debe de hacer por conducto del juez de control. El Ministerio Público o la víctima debe de hacer esta solicitud a un juez de control.
en la cual esta solicitud se debe de establecer la necesidad de la medida, la idoneidad de la misma, y se debe de exponer los datos de prueba con las que cuente el solicitante. Insisto, puede ser Ministerio Público, puede ser víctima. Y en estos datos de prueba debemos de tener, en primer lugar, la necesidad de la medida y, en segundo, un posible monto de reparación del daño. ¿Están de acuerdo? Pues si voy a solicitar que se garantice algo, pues tengo que tener por lo menos idea de cuánto podría llegar a ser esta reparación del daño. Entonces, dése cuenta que esta solicitud no está tan sencillita. Insisto, hay que hacerla ante juez de control y hay que otorgar todos estos elementos. Vamos a ver cómo se encuentra reglamentado por nuestro código. Por favor, abran su Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vean ustedes el artículo 138. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima. Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias. 1. El embargo de bienes. Y 2. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima o ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño. Si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este código, si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria será efectiva a favor de la víctima o ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ven ustedes, todo lo que acabo de comentarles está expresamente señalado. Las reglas que vamos a aplicar lo señala la norma. Código Federal de Procedimientos Civiles. Muy bien. Ahora, tanto las medidas provisionales, perdón, las medidas precautorias de seguridad como las de garantía de reparación del daño rigen el principio de temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden emitir por todo el tiempo que dure la investigación, sino debe de existir al momento de dictarse el tiempo que van a regir. ¿Cuánto tiempo van a estar vigentes, digámoslo así? Y aquí debemos de ver lo siguiente. El artículo 139 nos indica cuáles van a ser estos plazos. Y nos dice que van a ser un plazo máximo de 60 días naturales.
que se podrán prorrogar por otros 30 más, es decir, 90 días naturales. No se pueden emitir resoluciones de mayor duración. ¿Queda claro? Si es un embargo, pues tendrás que decir 60 días naturales. Si son medidas de protección para la víctima, máximo 60 días naturales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el plazo que pueden durar estas medidas? De un día, máximo 60. Con la posibilidad de prorrogarlo 30 días más, siempre y cuando subsistan la necesidad de la misma. ¿Esto sí queda claro? Es decir, no pueden existir medidas eternas. Ahora veamos. Pensemos que se dictó por 60 días la medida, pero desaparece la causa que dio origen a esta. El imputado, ya sea él o por conducto de su defensor, o el propio Ministerio Público, podrán solicitarle al juez de control que deje sin efectos la misma. ¿Queda claro? Si ya no hay necesidad, recuerden, principio de necesidad de la medida. Para que yo te ocasione alguna afectación a tus bienes, a tu persona, a tu libertad, pues es indispensable que haya necesidad de esto. ¿Queda claro? Si desaparece, pues tendremos que quitar. Y bueno, como les platiqué desde un inicio, la propia norma la propia norma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que vamos a aplicar cuando se trate de delitos relacionados con violencia de género, vamos a aplicar supletoriamente lo relacionado por o lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ya sea, si nuestro delito es federal, aplicaremos esta norma federal. Si es local, aplicaremos la norma correspondiente. Muy bien. Ahora, a ver, ayúdenme ustedes a recapitular. De las medidas de protección, ¿cuáles requieren autorización o ratificación de juez de control? ¿Recuerdan ustedes qué fracciones son? La primera, segunda y tercera. Ok, ¿me recuerda usted en qué consiste la primera, segunda y tercera?
Es prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. Esa es la primera. La segunda, limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. Y la tercera, separación inmediata del domicilio. Ok, ya vimos que estas se tienen que ratificar en un plazo máximo de ¿cuántos días? No, bueno, creo que va a estar complicado su examen, ¿verdad? 5 días. 5 días. ¿Y qué pasa si no se ratifica en el plazo de 5 días? Pues queda nula. Eso, ya, Arturo casi me regaña, maestro. ¿Qué pregunta tan tonta hace usted? No, no, doctor. Ok. ¿Y las medidas para asegurar la reparación del daño? Siempre tienen que ser emitidas por juez de control. ¿Queda claro? Ya vimos que pueden dictarse antes de la audiencia inicial o en la propia audiencia inicial en el segmento respectivo, que será propiamente después de la vinculación a proceso, el dictado de medidas cautelares. Ahí se le pueden solicitar al juez estas medidas para la protección, perdón, para garantizar la reparación del daño. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora pasemos, como les decía, al aseguramiento. Piensen ustedes lo siguiente. Bueno, antes de ir ahí al aseguramiento, hablemos un poquito del caso práctico que les mandé, a ver, de los que leyeron. ¿Recuerdan ustedes de qué trata el caso que les envié? ¿El amparo? ¿O no lo leyeron? Ya, maestro, pues, yo me voy a esperar a que me lo pregunten en el examen, ni modo que haga las actividades. ¿Nadie leyó lo que les mandé? No, nadie. Alguien hace un momento me comentó que sí, o ya les pegó la. A ver, Este, a ver, sí, doctor, espérame, Jorge, pero, espérame, sí, Jorge. perdón, Está levantando la mano Karen. Dígame, por favor, Karen. perdón. Se trata sobre la sobre la medida provisional de una guarda y custodia de un par de menores. Pero Y pero para efectos de procedimiento penal, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? a la parte, mejor mi compañero. Ok. A ver, Jorge. Sí, doctor, nada más que es con relación a del amparo, el último que yo tengo fue, pero en relación a lo de la inmobiliaria Terranova. De ese, como tal, no me llegó. Inmobiliaria Terranova, ¿no? Yo creo que hace otra materia, compañero. No, de donde estaban impugnando con relación a el del delito de despojo. ¿Cómo resolvió al final el juez? Fue No, de los. no, no, no. Eso fue Sí, una no, no, audiencia. antes. Eso fue una Sí, audiencia y ya. Eso ya pasamos ese tema. Ahorita estamos viendo medidas de protección. Nadie vio eso. Pues básicamente, perdón, se trata de que la Fiscalía otorga medidas de protección a favor de ciertos menores Eso. A ver. cuando ya había una sentencia judicial en el orden familiar que le daba o le otorgaba la guardia y custodia a la madre y el carácter de depositaria judicial.
En eso básicamente se consiste el acto que se reclama. Ok, tenemos, y es lo que quiero que me entiendan. En el caso concreto, se emitió, ¿recuerdas qué medida de protección, Aldo? ¿Qué fracción? Las tengo a la vista, es la fracción uno, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. La 2, limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. Quinta, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o ofendido o a las personas relacionadas con ellos. 6, vigilancia en el domicilio de la víctima o ofendido. 7, protección policial de la víctima o ofendido. Y 8, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima o ofendido en el momento de solicitarlo. Ok, aquí, si ustedes notan, el Ministerio Público se aventó casi todo el catálogo. Ahora, ¿qué es lo que se está impugnando? Pregunto, a mí en un proceso penal me puedo poner a discutir si el juez familiar otorgó de manera adecuada o inadecuada una guardia y custodia. No. ¿Qué es lo que estoy impugnando en el amparo? Tú mismo, Aldo. Pues que no se satisfacen los requisitos de los que acabamos de hablar del artículo 137. Este, y bueno, pues una serie de derechos, pues como lo puede ser el interés superior del menor, este, yo diría que hasta la cosa juzgada, básicamente. Ok, pero bueno, cosa juzgada aquí todavía todavía no tenemos porque en ambos son medidas provisionales. Ah, ok. A ver, dime, Arturo. Me llama la atención, doctor, que como acto reclamado, además de las medidas de protección dictadas, también están señalando todos los actos de investigación que pretende realizar la autoridad responsable, así como cualquier acto administrativo en la persona de mi menor hija. Y luego, Ah, o sea, me llama la atención que se haya pedido eso, ¿no? ok, por, Precisamente esa es la pregunta, ¿por qué pide eso cuando el acto reclamado principal era nada más las medidas de protección, doctor? ok. Ustedes son contreras al grito de guerra. Uno les pregunta una cosa y se van a otra. Pero bueno, vamos a ver lo que no leyeron y luego, pues, ¿por qué les llama la atención? Pues porque no lo leen. ¿Por qué estoy señalando también esta cuestión? Que es a lo que voy a entrar en el siguiente tema. Hay actos de investigación que no requieren autorización judicial, pero hay otros actos de investigación que requieren autorización judicial. Cuando se tratan de actos de investigación respecto de un infante o una infanta, como es el caso, debemos de realizarlos mediante un tamiz de protección del interés superior del menor. ¿Estás de acuerdo, Arturo? En el caso concreto, si se está discutiendo, bueno, uno de los requisitos para hacer un acto de investigación en un menor es que esté presente el adulto que detenta la guarda y custodia. ¿Sí están de acuerdo en esto o no? Sí, Ok. Si en el caso concreto se están peleando quién detenta la guardia y custodia y van a realizar actos de investigación respecto de la menor, pues lo que yo pido es suspende cualquier circunstancia hasta que digamos quién es el padre responsable que puede dar autorización para que el menor
pueda ser violentado mediante un acto de investigación. ¿Estás de acuerdo? Porque puede darse el caso que el juez o el propio Ministerio Público señale, pues ninguno de los dos padres, porque los dos son agresores respecto del menor, y le nombren un representante especial. ¿Sí me explicó? Pero el menor siempre tiene que ir acompañado. Por eso solicité eso. Pero insisto, eso es para otro tema. Del que estoy hablando y analizando hoy, no quieren platicar. A ver, analicemos un poquito. ¿Cuáles son los motivos por los que se está impugnando este dictado de medidas cautelares? ¿Qué principios les dije que deben de imperar? De necesidad. El de necesidad. ¿El Ministerio Público señaló la necesidad de la medida? Pues, no. Sería lo primero que me tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué otro principio? El de idoneidad. Idoneidad. Oye, ¿me avientas? ¿Cuántas me dijiste, Aldo? ¿5 medidas cautelares? Fueron 1, 2, 3, 4, 5, como 7 más o menos. 7 medidas de protección, perdón, no cautelares. ¿Y todas son 6. 6? ¿Y todas son idóneas? ¿O ya es excesivo? 3, la proporcionalidad de la medida. En el caso concreto, ¿qué delito se está investigando? ¿Qué hecho con apariencia delictiva? ¿Nadie? Abandono de menores, doctor. ¿Abandono? Sí, eso fue lo que yo leí. Ok. Abandono, ¿qué es un delito de qué forma? ¿Cuál es la forma de comisión? Omisión de cuidado. Es delito de omisión de cuidado. Pero no sé de qué documentos leen ustedes, pero bueno, es una omisión de cuidado, que es una comisión por omisión. ¿Qué quiere decir? Que no existió ninguna agresión. ¿Estamos de acuerdo? En el caso concreto, creo que la menor se enfermó, ¿no? Algo. ¿Tuvo una enfermedad mal cuidada? Mi pregunta es, con estas circunstancias, ¿son necesarias todas estas medidas de protección? Después, hay una que es fracción primera, creo, y fracción segunda, dijimos. Correcto. ¿Y qué quedamos con esas fracciones? ¿Qué tiene que pasar con ellas para que sean válidas? Las tiene que autorizar una autoridad judicial. Tienen que ser ratificadas por juez de control dentro de los 5 días. Y en el caso concreto, esto nunca aconteció. Y 3, principio, o 4 o 5, ya no recuerdo qué voy, principio de temporalidad. Las medidas, en el caso concreto, están afectando un derecho de la infante, que es convivir con su progenitora. ¿Están de acuerdo? ¿Puedo limitar yo la convivencia entre los progenitores de manera indeterminada? No. Ya vimos que la ley establece un plazo máximo. ¿Cuál es el plazo máximo de las medidas de protección? 60 días más 30 prorrogables. Exacto. En el caso concreto, ya no me acuerdo bien el amparo, pero creo que ya hasta se excedió ese plazo, ¿no? Entonces de ahí se presenta la impugnación.
Muy bien. Ahora, ¿por qué es impugnable mediante amparo indirecto esta determinación? Porque tiene que ver con menores. Porque tiene la afectación de un derecho, la afectación directa de un derecho sustantivo. Y esto nos permite, bueno, es una excepción al principio de definitividad. ¿Queda claro? Porque ya veremos que algunas de estas determinaciones sí las voy a poder impugnar ante juez de control por medio de audiencia de control de negligencias u omisiones del Ministerio Público. En el caso concreto, hay excepción al principio de definitividad por la afectación a un derecho sustantivo. En el caso concreto, concuerdo con usted, Gamaliel, el interés superior del menor, interés superior del infante. ¿Queda claro? Entonces vean ustedes cómo en la práctica vamos a ir presentando distintos escenarios, distintos panoramas. Y lo mismo puede ocurrir con un embargo de bienes, con una inmovilización de cuentas. También vamos a poderlas impugnar, insisto, no porque las dicte el Ministerio Público, pues ya quedan inmutables. ¿Sí vamos entendiendo? Debe de existir la necesidad. Si no hay necesidad, la medida se tiene que caer. Después, la idoneidad. Insisto, 6 medidas y las 6 son idóneas para garantizar, en el caso concreto, estamos hablando únicamente de la seguridad de la infante. Yo no me atrevería a decir que le dieron dinero al Ministerio Público para emitir esta determinación y perjudicar a la madre para un proceso de naturaleza familiar. Sería absurdo, ridículo y completamente ilógico pensar eso, ¿no creen ustedes? Seguramente el Ministerio Público, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho y ponderando el interés superior del menor y los derechos de la investigada, emitió estas determinaciones, obviamente sin afectar la presunción de inocencia. ¿Están de acuerdo? Eso, no vayan ustedes a pensar otra cosa porque me ofendería de manera completa. Ahora, veamos lo siguiente. Se va a impugnar y obviamente será un juez de distrito quien resuelva si fue correcto o no la implementación de estas medidas. Veamos lo siguiente. Aquí, ¿se acuerdan ustedes que pusimos un cuadro la clase anterior donde decíamos, el Ministerio Público puede realizar las siguientes actividades? Actos de investigación, actos administrativos de registro, medidas de protección y medidas para garantizar la reparación del daño. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a entrar al estudio, al análisis de los actos de investigación. Antes de entrar ahí, ¿alguna duda con las medidas de protección o de aseguramiento? ¿Ya quedó claro? ¿Con el amparo y demás? ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí, doctor. Ok.
Recuerden que en sus exámenes les voy a preguntar sobre los casos prácticos que hemos visto, ¿eh? Ustedes cuando se inscribieron conmigo me dijeron, yo quiero aprender práctica. No me haga perder el tiempo con pura teoría. Y les mando práctica y les vale madre, no lo leen. Entonces viene en su examen para que el que avisa no es traidor. ¿Estamos? Lo Disculpe, bueno que, doctor. lo bueno que aquí todo queda grabado y aquí clarito se ve que no leen y no hacen lo que les pido. Para cuando pidan revisión voy a mandar sus videos. Dígame, Karen. Doctor, bueno, casi doctor, nos va a compartir alguna audiencia sobre medidas de protección. Sí, si gustan les comparto una. En lo personal, sí me gustaría ver una, no he tenido esa oportunidad de estar en una. Tengo una que me dictaron en un caso, iba yo como asesor, me la dictaron en un caso de violación que también vamos a analizar y fue justo aplicando supletoriamente la ley para acceso a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. Nada más déjeme ver dónde está la audiencia porque ya tiene como 3 años, ¿sale? Pero de que me la dictaron porque la defensa hace 15 días me pidió una revisión de medidas cautelares por duración o extensión de la prisión preventiva y justo le indicaba, señoría, que las circunstancias objetivas por las cuales se emitió la prisión seguían presentes y justo es el riesgo a la víctima. Entonces, déjeme la busco, sí la solicité yo, tengo el escrito donde lo solicité, pero el video, la verdad no me acuerdo. Es una audiencia muy cortita, duró 15, 20 minutos. La busco y si no, tengo que ir al juzgado el jueves, inicio juicio y mando ahí a alguien del equipo para que nos la saque. Y se las comparto sin problema. ¿Sale? Muchas gracias. De nada. Aldo, dígame. Gracias. Sí. Maestro, tengo, bueno, la duda acerca de el momento en el que se solicitan estas medidas de protección y si pueden ser a lo largo del procedimiento o del proceso. Ok, Sí. el momento, la de protección puede ser en cualquier momento siempre y cuando exista la necesidad. Pero ¿Tienes? acuérdese que estamos en fase de investigación, Ok. ¿sale? Estamos en investigación inicial, lo podemos solicitar cuando surja la necesidad. Ya cuando llegamos ante un juez de control, recuerde que ahí se llaman medidas cautelares y ya estudiaremos cuáles son. Pero las de protección son etapa de investigación. Gracias. ¿Sale? Para servirle. Y entendamos que hay fracciones que tienen que ser convalidadas, ratificadas por el juez de control. No pierdan de vista eso. En el amparo que les envié, es el argumento que considero más fuerte. Están limitando la convivencia de una madre con su hija en virtud de una fracción primera y segunda, que nunca fueron ratificadas por un juez. Les pregunto, ¿jurídicamente tienen validez? El Ministerio Público no puede realizar actos de manera arbitraria. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda más con relación a esto? Nada. Entonces, hablemos ahora de los actos de investigación. Vean ustedes lo siguiente. Vamos a tener
los actos de investigación. Les decía, los actos de investigación vamos a encontrarlos del siguiente modo. Tenemos actos de investigación generales, que son aquellos que se realizan para la investigación de todos los hechos con apariencia de delito. Por eso van a ser generales. Y a su vez vamos a tener actos de investigación especiales o específicos. Estos van a ser aquellos que la ley señala como necesarios para ciertos delitos. Ahorita vemos ejemplos. Y por último tendremos actos de investigación al arbitrio del investigador. ¿En qué van a consistir estos? Pues son aquellos que el Ministerio Público, el fiscal, consideran necesarios para un caso particular. ¿Queda claro? ¿Puedo borrar este cuadro? Muy bien. Vamos a ver. Espérenme, perdón. Primero, establezcamos algunas cuestiones aquí. Veamos que hay actos de investigación generales. Expliquemos un poquito esto. ¿Cuáles van a ser los actos generales? Pues aquellos que tiene que realizar el Ministerio Público en cualquier investigación. Piense usted, ¿alguna vez han ido a alguna agencia del Ministerio Público, aunque sea como imputados? ¿O nunca? Ok, ¿y qué es lo primero que hacen antes de que tengan que declarar? ¿Qué ordena el Ministerio Público? Antes de declarar. Ajá, todos podemos declarar así, llegamos y declaramos. Mm, Por ejemplo, a lo mejor si es en un caso con detenido tu examen médico. Pues antes de declarar, pues, por regla general, tanto a la Ahí, víctima como al imputado, pues te hacen un chequeo médico, ¿no? ah, ¿No? Sí, ¿no? A ver, si yo voy en estado de ebriedad, ¿puedo declarar? A la víctima, por regla general, antes de rendir declaración, ¿no se le hace un estudio médico? sí, sí, se le pasa con el médico legista. ¿Para qué? Pues para que
el médico nos diga si esta persona está en capacidad de declarar. Pero dense cuenta, esto se va a hacer para cualquier delito. Son generales. Pero piense usted lo siguiente. Si se tratase de un delito de lesiones, ¿qué diligencia especial tengo que hacer? Con el propio médico legista. Justo tiene que verificar si se cuentan con lesiones y cuántos días tardan en sanar estas para que sean calificadas. Y el acto de investigación se llama clasificación provisional de las lesiones presentadas. Pregunto, ¿esto se hará para todos los delitos? Si voy por un delito de fraude, ¿me van a hacer clasificación de lesiones? No, No, ahí sí sería más bien un dictamen contable. entonces son diligencias. Y ese ya sería específico. Yo creo que esa sería el arbitrio. El Ministerio Público va a determinar si es necesaria o no el dictamen contable. Pensemos, si el fraude consistió en una sola operación, donde me clonaron mi tarjeta, pues posiblemente no van a pedir una pericial en contabilidad. ¿Sí me explicó? Esa ya es al arbitrio. Depende el caso concreto, el Ministerio Público determina o no. Doy otro ejemplo. Diligencia general, examen médico. ¿Están de acuerdo? Diligencia específica, examen ginecológico. Piense usted delito de violación. ¿Me harán examen ginecológico si voy por un robo? No. La propia ley señalará, y ahorita lo vamos a ver, cuándo me tienen que hacer exámenes de esta naturaleza. ¿Queda claro? Bueno, ginecológico, proctológico, dependiendo cómo haya sido el hecho. Diligencia al arbitrio. El médico legista, al realizar el examen ginecológico, encuentra células espermáticas. ¿Qué diligencia van a ordenar ustedes si son ministerios públicos? ADN. Pues posiblemente el aseguramiento de la muestra y sacar el perfil genético del material, en este caso célula espermática encontrada. ¿Queda claro? Pero sí van notando entonces ustedes que hay una diferencia. Actos de investigación generales, actos de investigación específicos y actos de investigación al arbitrio. Muy bien. Ahora, veamos cómo lo reglamenta nuestra norma. Ok. Déjenme. Primero veamos algunas diligencias. Primero veamos que los actos de investigación específicos y propiamente al arbitrio, principalmente los actos al arbitrio del investigador, los podemos clasificar en dos grandes rubros. Aquellos que requieren autorización judicial y aquellos que no requieren autorización judicial. Vamos, recuerden ustedes que en el procedimiento penal está inmiscuido bienes tutelados
y que a veces se pueden ver afectados por una investigación. Por lo tanto, el legislador señala cuáles van a requerir un control mayor. La protección o el tamiz de un juzgador. En nuestro país le llamamos juez de control. En otros países le llaman jueces de garantía. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que controlan o qué es lo que garantizan? Pues controlan que no se violen mis derechos, que se respete el debido proceso, que se respete la Constitución. ¿Por qué le llaman de tutela? Pues tutela de derechos fundamentales. ¿Queda claro? Esa es la función de este juez que veremos más adelante. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Para cumplir el objetivo de la investigación, el primer objetivo, que es encontrar la verdad de los hechos, que el culpable no quede impune y proteger al inocente, el Ministerio Público tiene que realizar actos de investigación. Estos actos de investigación, recuerden ustedes, los van a hacer con apoyo de la policía, de la Guardia Nacional, de servicios periciales. Si recuerdan, lo leímos en el 21 constitucional. Muy bien. Ya que tenemos esto, que esto nos ha quedado claro, pensemos que los actos de investigación que no van a requerir autorización judicial los encontramos regulados por el artículo, déjenme corroborarlo, El 251. 251, muchas gracias, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ayúdenme a darle lectura a este artículo para que ustedes tengan en mente cuáles son los actos que no van a requerir autorización judicial. ¿Qué quiere decir? Que los ordena el Ministerio Público. A ver, ¿quién me ayuda? Fracción primera. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo. 1. Inspección del lugar del hecho o del hallazgo. Recordemos que esto lo realiza por regla general la Policía de Investigación. ¿En qué consiste la inspección? Pues ir, observar dónde ocurrieron los hechos, o 2, dónde encontramos material relacionado con el hecho que estoy investigando. Piénsenlo así. Si ocurrió un homicidio en la colonia San Felipe de Jesús y el sujeto que presuntamente cometió la conducta se dio a la fuga y dejó su vehículo en la colonia, no sé cuál siga, Casas Alemán, ¿podemos hacer una inspección de dónde encontramos el vehículo? Sí, eso es el hallazgo, pero también puede hacer inspección del lugar donde se cometió el homicidio. ¿Sí vamos entendiendo la diferencia entre uno y otro? El lugar de los hechos es donde ocurrió el evento delictivo. El lugar del hallazgo es un lugar diverso a este, pero donde tenemos evidencias o indicios relacionados con nuestra investigación. Entonces, ahí puedo hacer tantas inspecciones quiera sin necesidad de solicitar control judicial. Dime, ¿quién levantó la mano? ¿Ya la bajó? Yo, doctor. Dime, Alan. Entraría también como dentro de ese acto de investigación, por ejemplo, que en la inspección mandan a policías, ¿no?
y para fijar el lugar del hallazgo solicitan a un criminalista, solicitan a un perito en fotografía. Esas dos periciales entran junto con entran para la inspección o ya serían como actos de investigación aparte, si van a tener el mismo fin. Son actos de investigación complementarios, pero normalmente son actos al arbitrio. Este ya es un acto de investigación al arbitrio, complementa la inspección. ¿Por qué? Como acertadamente dices, nos ayuda para fijar la evidencia. Perito en fotografía, pues yo hago mi inspección y yo estoy obligado a levantar un acta, un informe. Ah, pues qué mejor si lo que dice mi acta corresponde con una fotografía. Pero es complementario de la inspección, no es, digamos, no es la misma inspección. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Ayúdenme con la fracción segunda, que es similar. ¿Qué dice la segunda? La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo. Puedo ir e inspeccionar lugares distintos siempre y cuando tengan relación con mi investigación. Típico caso. No sé, voy y hago una inspección del domicilio o de un parque. Recordemos que las inspecciones las voy a realizar en lugares a los cuales tengo acceso. Si requiero una autorización para acceder, ya veremos que eso es otra cosa. Eso es un cateo. ¿Queda claro? La inspección, insisto, va a ser de lugares a los cuales tengo acceso. Parques, calle, vía pública, plazas, ¿sí? Muy bien. Siguiente fracción. La tercera. La inspección de personas. Inspección de persona. ¿En qué consiste una inspección de persona? Vamos a analizar más adelante que existen, bueno, existen niveles para la inspección, esto establecido por la Corte, ¿no? A saber, hay 3 niveles de inspección y consiste propiamente ante la sospecha de que un sujeto ha participado en un evento delictivo y vamos a revisarlo en sus posesiones, en la persona. Piense usted para ver que no traiga un arma. Piense usted para ver si dentro de su ropa, de sus posesiones, no tiene un instrumento del delito. ¿Están de acuerdo? Pues lleva el celular que me acaba de robar. Esa es la inspección. Tampoco va a requerir control judicial. Vamos a revisar a la persona. Después tenemos la revisión corporal, que esta ya es un poquito más invasiva. ¿Queda claro? Ya incluye que te palpen, ya incluye que revisen tus bolsas. Muy bien, pero veremos que hay grados de intervención. No pueden llegar y realizarte revisiones corporales nada más porque sí. Deben de existir ciertos estándares que se deben de cumplir. ¿La siguiente fracción cuál es? La revisión corporal. Revisión corporal, que ya lo acabo de decir. La que sigue, revisión de vehículos, ¿no? La inspección de vehículos. Inspección de vehículos. Lo mismo. El vehículo puede estar relacionado con un evento delictivo y las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público realizando la investigación de un delito,
puede realizar una revisión del mismo. Esto no quiere decir que estén permitidas los retenes y las revisiones aleatorias. ¿Sí queda claro? Para que se te haga una revisión de vehículo, pues debes de estar, una inspección de vehículo, pues debe de estar relacionado con un evento delictivo, ¿están de acuerdo? No puede llegar el policía y te voy a revisar porque tú tienes cara de delincuente. ¿Sí queda claro o no? Porque normalmente ya veremos que en el control de detención, que es cuando impugnamos estas cuestiones, el policía dice, es que revisé, por ejemplo, Alan, que ahorita creo que viene en el carro. Yo revisé el carro de Alan porque pues Alan tiene cara de ratero y tenía actitud sospechosa. Y en virtud de ello le realizo una inspección y ahí encuentro, no sé, cualquier cosa, una pistola. Bueno, veremos si esto es legal o no. Porque recuerden, el proceso penal se debe de actuar en el marco del respeto a la legalidad. ¿Queda claro? Entonces, bueno, siguiente fracción. El levantamiento e identificación de cadáver. El levantamiento de cadáver, creo que nos queda claro, ¿no? Pues ocurre una desgracia, un homicidio, ya sea culposo o doloso, y pues hay que levantar el cadáver, no lo podemos dejar ahí. No vamos a requerir autorización de juez de control. ¿Queda claro? Y pues piense usted, esta diligencia, el levantamiento de cadáver, pues es una diligencia especial. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué delito se hace? ¿Habrá levantamiento de cadáver en un robo? ¿En qué delito hay del levantamiento de cadáver? Homicidio. Homicidio. Pues nada más en el homicidio, ¿no? ¿En cuál otro? Bueno, delitos contra la vida. Homicidio, feminicidio, transfeminicidio. ¿Estamos de acuerdo? Delitos contra la vida van a requerir esta diligencia, lo mismo que una autopsia o necropsia. Son diligencias especiales. Muy bien, pero sigamos leyendo estas que no requieren autorización. Siguiente fracción. La aportación de comunicaciones entre particulares. Aportación de comunicaciones entre particulares. ¿En qué consiste esto? Yo sostuve una comunicación con Karen. ¿Están de acuerdo? Y en esta comunicación, lo que sea, Karen me realiza un fraude. Si yo voy y aporto mi celular para que se extraiga la información, ¿se va a requerir autorización judicial? No. ¿Por qué? Porque uno de los sujetos que participó en la comunicación está aportándola. Ante ello, no va a requerir la autorización. ¿Queda claro? Siguiente fracción. Reconocimiento de personas. Reconocimiento de persona. Aquí vamos a ver que esta es una diligencia en la cual la víctima, por medio de, puede ser por medio de rueda, es decir, le ponen a 5 sujetos de similares características físicas a las de el investigado. Y la víctima deberá de señalar quién fue quien cometió el delito. Eso es un reconocimiento de persona. También lo podemos hacer vía fotografía o por la voz. ¿Están de acuerdo? El reconocimiento de persona puede ser por estos aspectos. Ya veremos que el reconocimiento físico está reglamentado. El reconocimiento fotográfico también viene en la ley, pero lo que no tenemos bien a bien es el reconocimiento por voz. Eso
no está bien reglamentado. Veremos que es un solo artículo el que lo señala y me parece deficiente esta reglamentación. Ya lo analizaremos más adelante, incluso les compartiré algunos casos donde justo se impugna dicho reconocimiento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se considera viciado. Muy bien. Pero bueno, siguiente fracción, ya para acabar. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador. Bueno, aquí tenemos las famosas operaciones encubiertas. Estas no van a requerir autorización judicial, sino es un acto de investigación, normalmente al arbitrio del Ministerio Público. Pues, ¿cuándo voy a determinar si tengo que hacer una operación encubierta o no? Pues piense usted que lo más común o lo común que tenemos es en delitos de delincuencia organizada, ¿no? Tratemos de infiltrar en una célula del narco, en el fentanilo. Ya ven que en México no se produce fentanilo, pero pensemos que queramos ver si eso es verdad o no, podemos hacer una operación encubierta. Lo mismo que es la entrega de recursos, simular una compraventa de este material. ¿Queda claro? Tampoco requeriremos autorización judicial. ¿Por qué? Pues porque la investigación la va a conducir el Ministerio Público. Siguiente fracción. La entrevista de testigos. Entrevista de testigos, obviamente, pues realizar una entrevista no requiere control judicial. ¿Por qué? Pues porque no te voy a afectar ningún derecho, simplemente voy a hablar contigo. ¿Queda claro? Esta entrevista, recuerden ustedes, la pueden realizar tanto policías de investigación, Guardia Nacional o el propio Ministerio Público. Siguiente fracción. Recompensas en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el procurador. Pues ofrecer una recompensa para que proporcionen información respecto de un hecho que investigo, pues tampoco requiere autorización judicial. Ahí se emiten acuerdos generales por los diversos procuradores para establecer cuál es el procedimiento para ello. ¿Queda claro? Y la última fracción. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Muy bien, entonces estas demás, pues ya veremos algunos ejemplos de ellas. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, tendremos diligencias especiales y al arbitrio. Si expresamente no se señala el control judicial, las puedo hacer. Muy bien, y ahora leamos los párrafos siguientes porque hay algunas salvedades para la fracción 9 y 10. A ver, ayúdeme, Mariela, a leerlas. Dice, en los casos de la fracción novena, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción décima de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el juez de control en los términos que prevé el presente código. Ok, aquí tenemos entonces fracción 9, que es entrega vigilada y operaciones encubiertas, y fracción 10, la entrevista del testigo. Puede darse el caso, piense usted, la fracción novena, también lo puede autorizar el servidor público en el cual se delegue por parte del procurador la facultad de autorizar las operaciones encubiertas. ¿Estamos? Ya veremos que se les delega a los subprocuradores. Fracción décima. Pues puedo recabar entrevistas. Pues sí, pero si el testigo se niega a declarar, pues lo puedo citar. Y ahí le explicaré que él tiene la obligación a declarar o tiene el derecho de abstenerse si es un familiar, cónyuge, socio o tiene alguna relación con el investigado. ¿Esto queda claro? Ya lo veremos más adelante, pero piense usted, si me citan a declarar por un delito que cometió mi hijo, ¿estoy obligado a declarar? Puedo abstenerme, ¿no?
Pero si no es el caso, pues sí estaré obligado a declarar. ¿Por qué? Pues porque tengo la obligación de apoyar en las investigaciones. ¿Queda claro esto? Bueno, estas son las determinaciones que no requieren autorización judicial. La próxima clase veremos las que sí requieren autorización judicial. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, pasen excelente resto de jornada, estudien para su examen que es la próxima semana y nos vemos por acá el próximo jueves. Bonito día. Hasta luego, gracias. Doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.